Mi nuera me abofeteó delante de todos. Pensó que me quedaría callada, débil, vieja, pero ese día, mientras mi mejilla ardía, también ardía algo más en mí, decisión de no dejar que me pisotearan nunca más. Y cuando el abogado leyó mi testamento, nadie volvió a atreverse a mirarme con desprecio. Mi nombre es Teresa, tengo 58 años, y aún no entiendo cómo mi nuera logró quitarme el lugar que me correspondía, con una sola bofetada. Todo comenzó una tarde de noviembre, en la víspera de Acción de Gracias. Me había pasado toda la semana cocinando, limpiando y preparando la casa para recibir a la familia. Desde que mi esposo falleció hace 4 años, me he esforzado por mantener las tradiciones vivas, por mis hijos, por mis nietos. Cuando mi hijo Esteban me llamó y dijo que este año celebraríamos en su casa nueva, me alegré. Pensé que finalmente él y Camila, su esposa, estaban listos para asumir ese rol. No me molestó no ser la anfitriona. Al contrario, llevé mi mejor receta de pavo relleno, la favorita de Esteban desde niño. Al llegar, noté que algo estaba distinto. Aunt Camila apenas me saludó. No hubo abrazo, ni sonrisa, solo un hola forzado. En el comedor, la mesa estaba puesta como de revista, pero no había ningún lugar reservado para mí. Mi nombre no estaba en ninguna tarjeta. Intenté no darle importancia. Tal vez fue un error. Puse mi platillo en la cocina y me acerqué a Esteban. ¿Dónde me siento, hijo? Me miró con incomodidad, como si no supiera qué decir. Ah, mamá. Camila pensó que tal vez estarías más cómoda en el rincón del desayunador. Con los niños, quise reír, pensando que era una broma, pero al mirar a Camila, vi la frialdad en sus ojos. Esa mujer realmente me había relegado a la mesa de los niños. Esteban, yo soy tu madre. No vine hasta aquí para sentarme sola, alejada de todos. Mamá, por favor, susurró él, no hagas una escena. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Me giré, dispuesta a volver por mis cosas, pero fue entonces cuando Camila entró en la cocina y, sin previo aviso, me abofeteó. Basta ya de hacerte la víctima, gritó, siempre queriendo ser el centro de atención. Esta es mi casa ahora. El silencio fue absoluto. Mi nieto Mayo Ere, que estaba en la escalera, soltó su juguete. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír mis propios pensamientos. Esteban no se movió, no dijo nada. En ese momento supe algo. No era bienvenida. Y si no actuaba con cabeza fría, perdería más que una cena. Perdería mi dignidad. Tomé aire. No lloré. No grité. Miré en el espejo del pasillo y me prometí algo. Esta no sería la historia de una suegra derrotada. Sería la historia de una mujer que esperó. Y se levantó con fuerza. Salí de la casa de Esteban con la cabeza erguida, aunque por dentro me sentía como si un terremoto hubiera arrasado con cada rincón de mi corazón. La bofetada aún ardía, pero dolía más el silencio de mi hijo. Su mirada baja, su falta de reacción. No fue solo una agresión física, fue un golpe a mi papel de madre, de abuela, de pilar en esa familia. Al llegar a mi casa, encendí la luz del pasillo y me senté en la vieja butaca de mi difunto esposo. Acaricié el borde de madera como si con eso pudiera sentir su fuerza una vez más. Luis, si pudieras ver en lo que se ha convertido esto, susurré. Y fue ahí, en ese momento de calma, donde una idea empezó a germinar. No era venganza lo que sentía, era necesidad de justicia. Al día siguiente, comencé a organizar documentos. Esteban no lo sabía, pero hacía años que Luis había puesto parte de sus acciones de la empresa familiar a mi nombre. Una decisión que tomamos juntos, por si algún día las cosas se torcían. Nunca imaginé que necesitaría usarlas contra mi propio hijo. Pero el silencio también puede ser un arma. Revisé cada carpeta, cada contrato, cada correo impreso que había archivado cuidadosamente. Tenía pruebas, tenía derecho. Incluso encontré una copia del testamento actualizado, con una cláusula especial en caso de que nuestros hijos actuaran en perjuicio de nuestra voluntad o legado. Se activarían restricciones en la herencia. Luis, siempre tan precavido. 2 días después,
recibí una llamada de mi nieta Valentina. Su vocecita era tímida. Abuela, ¿estás enojada con nosotros? Tuve que tragar el nudo que se formó en mi garganta antes de responder. No, mi amor, solo necesitaba un poco de espacio. Mamá dijo que exageraste. ¿Tú qué crees?, le pregunté con dulzura. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su respuesta me estremeció. Yo vi lo que hizo Ann y no estuvo bien. Colgué con el corazón en un puño. Si una niña de 8 años podía verlo con claridad, ¿por qué mi hijo no? Decidí visitar al abogado de la familia. Le mostré los documentos, le conté lo ocurrido. Asintió con gravedad. ¿Tiene suficientes elementos para suspender la parte de la herencia correspondiente a Esteban?, dijo. Pero, ¿estás segura de que quiere hacer esto? Sí. Lo estaba no por rencor, sino porque necesitaba recuperar mi voz en mi lugar. Antes de tomar cualquier medida legal, sin embargo, decidí darle una oportunidad más. Escribí una carta, no un mensaje de texto, no un correo, una carta, a mano, con cada palabra medida. Le pedí a Esteban que viniera a hablar conmigo, a solas, aunque escuchara, aunque mirara a su madre no como un estorbo, sino como la mujer que lo crió con amor, esfuerzo y entrega. Esperé en un día, en dos, una semana. La respuesta no llegó, pero algo más. Sí, en una notificación bancaria. Camila había intentado acceder a una cuenta conjunta que Luis había creado para los nietos, pero necesitaba mi firma. Lo intentó igual, y falló. Eso fue suficiente. Procedamos, le dije al abogado por teléfono, que se entere de lo que significa ignorar a una madre y subestimar su silencio. Camila no dijo una sola palabra durante los primeros minutos de la audiencia. Sus uñas perfectamente pintadas tamborileaban sobre la mesa, como si estuviera esperando que alguien apareciera y la sacara de aquella situación. Pero nadie vino en Esteban. En cambio, parecía más confundido que molesto. Sus ojos buscaban los míos con una mezcla de arrepentimiento y desconcierto. Por primera vez en mucho tiempo, vi al niño que crié, al hijo que creía perdido. Pero no era el momento para la nostalgia. El abogado presentó los documentos los títulos de propiedad, la cláusula del testamento que restringía los beneficios para cualquier heredero que atentara contra mi dignidad o la voluntad expresa de Luisen. Presentó también el intento fallido de Camila de acceder a la cuenta de los nietos y, como golpe final, la carta escrita a mano que jamás tuvo respuesta. Lo que mi clienta busca no es castigo sino claridad, dijo el abogado. Quiere dejar constancia de que aún tiene voz y derechos. Camila finalmente alzó la voz, con esa teatralidad que siempre la había caracterizado. «¡Esto es una venganza! Está manipulando el legado de su esposo para dividir a esta familia». Yo no necesitaba responderle. El juez, con tono sereno, levantó una ceja. «La señora no ha buscado dividir a nadie», dijo, «pero está claro que ha sido desoída, menospreciada y agredida, tanto física como emocionalmente. Eso tiene consecuencia». El fallo fue claro. Esteban y Camila quedarían temporalmente excluidos de decisiones financieras familiares hasta nueva revisión. Las acciones de Luis permanecerían bajo mi tutela y la cuenta de los nietos estaría protegida por un fideicomiso supervisado por un tercero neutral. No era una venganza, era equilibrio. Al salir del juzgado, sentí un peso distinto en los hombros, no más liviano, no aún, pero sí más justo. «Mamá». Esteban se acercó mientras Camila se adelantaba sin mirar atrás. «¿No sabía que todo había llegado a esto? Nunca quise». Lo detuve con un gesto. «No es lo que querías, Esteban, es lo que permitiste». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo abracé. No, aún en el amor, no desaparece, pero la confianza, esa hay que reconstruirla. Esa noche, mientras preparaba té en la cocina, recibí un mensaje inesperado. Ira di Valentina. Un dibujo a una abuela con una capa de heroína, rodeada de corazones y palabras que decían Ann la más fuerte del mundo. Me quebré no por tristeza, sino por alivio. Unos días después, la comunidad empezó a murmurar, no como chisme, sino como reconocimiento.
¿Supiste lo que pasó con doña Julia? Esa señora sí que se sabe defender a una dama con carácter. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi historia no era solo dolor, era también una advertencia. Un faro en un ejemplo. Había recuperado mi nombre, a mi historia. Y poco a poco, también mi lugar en esa familia. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en la casa. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera una notificación del grupo familiar. Parecía que todos estaban esperando que yo desapareciera sin hacer ruido, como si mi presencia ya fuera una incomodidad que deseaban olvidar. Pero esa vez no me iba a quedar en silencio. Me levanté temprano, me vestí con la misma elegancia con la que lo hacía cuando acompañaba a mi esposo a eventos importantes, y caminé hasta el estudio donde guardábamos los documentos familiares. Saqué el testamento, aquel que Enrique había dejado sellado, y que solo debía abrirse si alguna vez su familia intentaba despojarme de mi lugar. Y esa hora había llegado. Llamé a un abogado. No era uno cualquiera, era el mismo que había acompañado a Enrique durante años. Al escuchar mi nombre, no dudó en atenderme de inmediato. Doña Teresa, dijo con voz firme. Su esposo me dejó instrucciones muy claras. Si usted considera que su dignidad está siendo vulnerada por su familia, debemos proceder. Me citó para el día siguiente. Mientras tanto, yo volví al salón donde aún quedaban rastros de la fiesta. Había copas sucias, globos desinflados y un trozo de pastel que nadie quiso llevarse. Todo lo que alguna vez fue símbolo de celebración, ahora se sentía vacío, contaminado por el desprecio y la ingratitud. Esa tarde, recibí la visita menos esperada. Mariana entró sin siquiera tocar la puerta, como si aún tuviera el derecho de irrumpir en mi vida cuando le placiera. Traía una expresión calculada, como quien finge preocupación para encubrir culpa. Solo vengo a aclarar lo que pasó ayer. Empezó, estabas muy sensible. Y, exageraste. ¿Exageré? Le respondí con una calma que la descolocó. Me abofeteaste frente a todos. Dijiste que no era parte de esta familia. Fue un malentendido, insistió. No quise que se sintiera así. Me acerqué al aparador y saqué una copia del testamento. Se la extendí sin hablar. La miró sin comprender. Y al ver la firma de Enrique, su rostro perdió color. ¿Qué es esto? Tu esposo no solo me dejó su amor, Mariana, me dejó también esta casa, parte de sus bienes, y un mensaje claro que nadie tenía derecho a borrarme de su historia. Mariana rompió en un gesto de desesperación, pero no le di más palabras. No era necesario. En el testamento hablaba por sí solo. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón de la sala, con una taza de té en las manos, mirando una fotografía de Enrique sosteniéndome de la cintura. Sonreía con esa mezcla de ternura y orgullo que siempre lo caracterizó. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo lo correcto. No por venganza, sino por justicia, porque a veces quedarse en silencio es permitir que te borren. Y yo no estaba dispuesta a desaparecer. A la mañana siguiente, el ambiente seguía igual de enrarecido, pero algo había cambiado en mí. Ya no era la Teresa que se dejaba empujar al rincón más oscuro de la casa, no. Era la viuda de Enrique, la mujer que construyó con él un hogar, no una invitada temporal en su propia vida. La noticia del testamento corrió como pólvora. A mediodía o tarde, recibí una llamada de Laura. Su voz sonaba más frágil que nunca. Mamá, ¿podemos hablar? Solo to yo. Acordamos vernos en la cafetería donde solíamos reunirnos cuando ella era adolescente, el mismo lugar donde alguna vez lloró por su primer desamor. Pero esa tarde, sus lágrimas eran distintas. No sabía que papá te había dejado eso, dijo, evitando mi mirada. Mariana está furiosa. Dice que vas a quitarnos todo. ¿Y tú qué dices, Laura? ¿Tú también crees que yo no merezco nada? Ella bajó la vista. No, pero me duele todo esto. Siento que estamos destruyendo lo poco que quedaba de papá. Lo destruyeron el día que me trataron como una intrusa. Yo solo estoy protegiendo lo que él me pidió que protegiera. Nos quedamos en silencio largo rato. Al final, se levantó, me abrazó con una tibieza antigua y se marchó sin decir más. Al llegar a casa,
encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente, pero al abrirlo, encontré fotos impresas de mí, en distintos momentos con Enrique, en viajes, en cenas, abrazados, felices. Al reverso, una nota escrita a mano. Recuerda quién eres. No te dejes vencer. No era la letra de Enrique, pero alguien estaba de mi lado, y en una guerra como esta, eso podía cambiarlo todo. Al día siguiente, amanecí más fuerte. El miedo ya no tenía espacio en mi corazón. Esa mujer frágil que soportó desprecios por años, se había ido. Me vestí con sobriedad y determinación, y salí rumbo al despacho del abogado. La ciudad parecía ajena al torbellino que me atravesaba, pero yo sabía que hoy iba a cambiarlo todo. El abogado me recibió con respeto, con esa mirada que no necesita palabras para reconocer una injusticia. Me ofreció asiento y sacó una carpeta gruesa del cajón. Este es el testamento completo, con todas las cláusulas. Su esposo fue muy claro en sus deseos. ¿Podemos presentar una demanda de impugnación si alguien intenta invalidarlo?, me dijo, mientras me mostraba los documentos firmados. Yo asentí. No necesitaba venganza. Solo quería que cada uno enfrentara las consecuencias de sus actos. Esa misma tarde, Mariana y sus hijas recibieron una notificación legal. Se les convocaba a una audiencia por disputa de herencia. El caos no tardó en explotar. Primero llegaron los mensajes de Laura, nervioso, sin rumbo. Luego vino una llamada de Camila, la menor, que casi nunca hablaba conmigo. Abuela, ¿es cierto lo que dice esta carta? Sí, mi amor. Tu abuelo dejó instrucciones. Solo estoy cumpliendo con su voluntad. Camila no respondió de inmediato. Luego suspiró. Yo siempre te creí, pero todos me decían que exagerabas, que estabas inventando cosas. No supe qué decir. Solo cerré los ojos y respiré profundo. Las palabras sinceras, aunque lleguen tarde, aún tienen peso. Esa noche, el ambiente en casa cambió. Por primera vez en semanas, me sentí en paz, pero la calma no duró. Cerca de la medianoche, escuché ruidos en el patio trasero. Me asomé por la ventana y vi una sombra moverse entre los árboles. El corazón me dio un vuelco. Tomé mi celular y llamé a la policía. Cuando llegaron, ya no había nadie. Solo encontraron huellas en el barro y una bufanda que reconocí al instante. Ira de Mariana, la policía me sugirió poner cámaras de seguridad. No puse resistencia. Algo me decía que esto no había terminado. Al día siguiente, recibí una carta sin remitente. Estaba escrita a mano, con tinta azul. Decía: ellos solo ven tu silencio como debilidad, pero algunos sabemos la verdad. No estás sola. El sobre no tenía firma, pero dentro había una copia de una antigua foto familiar a Enrique, Mariana, Laura y yo. Pero al reverso, alguien había escrito con la misma tinta azul: ella siempre fue la única que lo sostuvo todo. No pude evitar llorar. No di tristeza sino di alivio, porque en medio de tantas mentiras, aún quedaba alguien que recordaba, que veía que entendía. Y entonces lo supe. El juicio no solo sería una lucha por bienes materiales, sería el escenario final donde cada uno mostraría su verdadero rostro. Y yo ya no temía mirar. La audiencia llegó con un ambiente tenso y expectante. La sala del juzgado estaba llena de rostros conocidos y murmullos que se entremezclaban con la formalidad del juez que presidía el caso. Mariana, Laura y algunos familiares más lucían nerviosos, vestidos con esa arrogancia fingida que intentaba ocultar su inseguridad. Yo, por mi parte, mantuve la calma. Me vestí con elegancia, no para impresionar, sino para recordarme a mí misma el valor que tenía, el respeto que merecía. El abogado abrió el expediente y presentó las pruebas. El testamento estaba intacto, firmado por Enrique, y acompañado de documentos que corroboraban sus intenciones claras. Yo debía ser la heredera legítima, y cualquier intento de despojarme sería ilegal. Mariana intentó interrumpir con gritos y acusaciones falsas, pero el juez la llamó al orden con firmeza. Durante la audiencia, salieron a la luz secretos que jamás hubiera imaginado. Laura confesó que había manipulado a sus hermanas para que rechazaran su relación con Enrique. Influenciada por Mariana,
quien siempre temió perder el control sobre la fortuna familiar. Camila, por otro lado, habló con sinceridad y lágrimas, apoyándome con cada palabra que pronunciaba. Su testimonio fue como un bálsamo que rompió el muro de engaños construido durante años. Las horas pasaron entre confrontaciones y revelaciones. En un momento, Mariana se levantó furiosa y acusó a todos de conspirar contra ella, pero el juez no permitió más interrupciones. Finalmente, anunció que después de revisar toda la evidencia, emitiría su sentencia en los próximos días. Salí del juzgado con una mezcla de agotamiento y esperanza. No sabía qué decidiría el juez, pero sentí que había recuperado algo más valioso que una casa o un título: mi dignidad. A los días siguientes fueron un torbellino. Recibí mensajes de apoyo de personas que antes guardaban silencio. Vecinos, amigos y hasta algunos familiares comenzaron a acercarse con palabras de ánimo y disculpas por no haberme defendido antes. Finalmente, llegó el día del fallo. El juez declaró que el testamento era válido y que debía respetarse en su totalidad. Ordenó que se me entregaran los bienes correspondientes y que cualquier intento de obstaculizar mi derecho sería sancionado severamente. Mariana y sus hijas quedaron en silencio absoluto, incapaces de ocultar su derrota. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. No buscaba humillarlas, sino justicia. Aquella noche, en la tranquilidad de mi hogar, miré al retrato de Enrique y susurré: lo logramos. Amoran por fin. La verdad salió a la luz. Sentí que un peso enorme se había levantado de mis hombros. El camino había sido duro y doloroso, pero cada paso valió la pena, porque a veces la verdadera victoria no está en el dinero o en la propiedad, sino en recuperar la voz que nos arrebataron. Y así, con el corazón en calma, supe que mi historia no terminaba allí. Era el comienzo de una nueva vida, donde el respeto y la justicia serían mis pilares, porque nunca más permitiría que me borraran. No olvides suscribirte para más historias como esta, donde la justicia siempre encuentra su camino.